tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estar instalando unos cubreasientos que nos mandaron los chicos de Nilike. Aquí está Nilike. Ellos se pusieron en contacto conmigo y bueno, nos enviaron desde Estados Unidos estos cubreasientos que vamos a estar probando en este video, ya para darle otro aspecto al interior del Spark. Nilike es una marca que tiene varios accesorios para los coches, tiene LEDs. Cuando me dieron el catálogo vi los cubreasientos y pues elegí esto. Entonces esto es lo que vamos a estar instalando aquí en el Spark. Se supone que son universales, trae para todo el interior. Tengo entendido que son compatibles también con los coches que traen bolsa de aire en el asiento. Eso lo vamos a ver si le llegan a quedar al Spark, porque no lo vi en la lista. Aquí se ve, lo pedí en azul porque recientemente le cambié el forro al volante. La costura ahora es un azul más oscuro a comparación de la celeste que tenía en la anterior. Y bueno, pues ahora sí va a combinar aquí con esto. Entonces aquí tenemos los cubreasientos que nos mandaron los chicos de Nilike. Así que toda la información sobre Nilike va a estar en la descripción, el link de esto por si les gustó. Y bueno, sin más, vamos a ver qué hay en este paquete. Como vieron, ya lo saqué de su cajota y vamos a abrirlo. No lo he abierto, vamos a abrirlo a ver qué viene adentro. Pero pues aquí se ven aquí las telas. Esperemos que sea buena calidad, ya lo vamos a ver. Pero sí, a simple vista desde aquí estoy viendo que están bien hechos. O sea, solo con ver la costura ya. Pero bueno, falta ver todavía el tacto, el material y todo eso. El costo de esto ronda los $180. Lo que vi que salía en el catálogo. Ya si lo quieren adquirir ustedes, en la descripción va a estar. Esto era lo que faltaba hacerle al Spark. Como pueden ver, pues tenemos los asientos ahí sin forros, sin fundas, porque para hacer una limpieza profunda otra vez, como la de un video que subí hace tiempo, y bueno, ponerle algo ya bien. Entonces, así que vamos a comenzar. Pero de entrada la presentación es buena, viene bien empaquetado. Quiero mostrarles algo que no les había mostrado, pero ya tiene tiempo que tengo aquí este asiento dañado, porque una vez estábamos trabajando con unas herramientas y mi amigo Marcos vino y puso aquí un disco de corte. Yo no me fijé, vine y me senté y bueno, lo bueno, no me lastimé, pero sí se rasgó el asiento aquí. Y bueno, esto lo vamos a llevar a cambiar con un tapicero. Pues cambie esta pieza, si no pues ya veremos si conseguimos otros asientos. Vamos a cubrir esto, que la verdad me daba pena mostrárselos, pero y va a quedar cubierto mientras arreglamos eso con estos cubreasientos. Viene un agradecimiento de Nilike, viene también una guía de instalación. Aquí están los cubreasientos, no, sí, me gustaron, están muy bonitos, muy chidos. Miren, hasta selladitos, miren. Miren, aquí vienen todos los ganchos para sujetarlo. Están muy bien, miren, están muy buenos, el material es muy bueno. No, sí están suavecitos, están bien cómodos. Y esto por la bolsa de aire era lo que les decía. Tienen cierres arriba. No, sí están muy buenos. Están muy bien. Vamos a ver si le quedan al Spark, porque se supone que son universales. Bueno, se supone que esto va así y debería quedar así. No, sí, van a quedar bien. Incluso creo que un poco grandes, pero sí se sienten cómodos. Pero bueno, vamos a ver cómo le quedan. Esto se supone que solo va así. Esto así. Bueno, hay que pasarlo por encima. Ahorita vamos a quitar la cabecera. Y acá atrás se ve que tiene unos espacios para guardar cosas. Tiene hasta velcros. Esto hay que jalarlo un poco. Miren, se abre y hay velcros para la división. No, sí, el material sí está bueno, o sea, sí vale lo que pagas. No es un material que se vaya a sentir que se vaya a deshacer como otros que venden así muy baratos. Estos sí se ven de buena calidad, la verdad. Veamos cómo salen. Estos se ven muy cómodos, así más o menos deberían de quedar. Ya tapar esa rajada que está acá abajo. Entonces vamos a acomodarlo bien. Vamos a quitar esto, lo presionamos aquí. Ahí está. Vamos a ponerlo acá atrás para poder acomodar esto. Esto ya lo abrimos así. Ahí está, tiene los cierres.
Esto tiene unos velcros acá atrás, solamente lo vamos a cruzar. Carro de soltero. Y aquí abajo, antes de acomodarlo, tiene aquí estas ligas. Vamos a sacarlas por abajo para que... Y lo mismo acá. Pero vamos a hacer que esto se doble así, para que se empiece a jalar con las ligas. Está enganchado. Ok. Miren, está para guardar cosas aquí. Qué chistoso. Y ahora sí, venimos por aquí abajo. Ahí está, solo hay que meter la mano por aquí. Y ahí está. Ponerle uno de los ganchos que vienen en la bolsa. Esto está así y luego así. Bien, ahí quedan bien. Quedan aquí abajo. Aquí abajo hay que estirarlo bien. Acá. Aquí hay que como que jalarlo hacia atrás para que asiente un poco. Esto es porque como venían empacados, no ha tomado la forma todavía, pero ya conforme el uso ya debería de como de amoldarse. Y esto queda levantado de aquí, pero porque hay que asegurar estos ganchos para atrás y ya quedaría así. Miren, aquí en la bolsa ya usamos dos de estos ganchos que lleva por atrás. Se pasa por aquí en la cinta, se pasa por este lado, pero atrás para que se quede sujeto y esto jale el cubreasiento hacia el fondo y se amolde. Adelante igual lleva dos, pero esos lleva ganchos. Aquí están los ganchos. Son dos ganchos que vamos a usar para estirarlo, porque hay que estirarlo como cualquier cubreasiento universal, pues hay que amoldarlo lo más que se pueda. Esto lo vamos a agarrar así y bueno, se puede abrir. Hay que ver la forma en la que va a enganchar. Esto va a ir hacia abajo, el gancho tiene que quedar así. Ahí está. Está estirado, bien acomodado. Listo. Ya está. Esto ya saben, esto se debe de amoldar con el uso, porque como estaban planchados en el peso de todo el paquete, pues ya va a ir agarrando la forma del asiento. Están muy bien, me gustaron. Esto que van a encontrar ustedes ahí en el paquete son los cubrecabeceras. Como pueden ver, pues van a decir, son cubrecabeceras, pero ¿cómo? O sea, no tiene lógica. Bueno, pues es que son cubrecabeceras abiertos, solo van así, encimados. Y tiene estos broches que vamos a jalar por aquí y este otro broche. Ahí está. De igual manera el otro. Ahí está. Entonces ya nada más lo ajustan al gusto. Y ya está, así es como quedan. Y bueno, esto es ideal porque los que tienen niños, pues ya ven que los niños a veces con las manos manchadas vienen y agarran. Esto es súper ideal para eso, o sea, traer unos cubreasientos para eso les va a ahorrar bastantes dolores de cabeza a la hora de limpiar el coche. Ahora vamos a instalar los traseros. Cuando les dicen que un coche tiene asientos 60-40 es por esto, miren. Este vendría siendo el 40 y el otro lado el 60, o sea que se pueden desmontar así y así. Entonces pues vamos a poner los que trae. Aquí está lo demás. Lo que no me gustó mucho es que, bueno, los respaldos son solo así rectos, no cubren el asiento completamente, pero es por lo mismo que les digo, que porque son compatibles con asientos con bolsa de aire. Entonces esto nada más va enganchado ahí, va como colgado así. Pues vamos a ver cómo quedan. Hay que ver cuál lado es cuál y colocarlo.
pusimos ese, ya lo acomodamos. Esto va aquí así. Este tiene un velcro que hay que ponerle encima. Al revés. Bueno, primero hay que acomodarlo bien. Y ya, a este no le puse los ganchos porque no hay de donde se agarre. Está esta tela, entonces no le puedo poner un gancho aquí, ya que tendría que levantar la tela. Entonces, de todos modos, esto cuando está puesto lo va a prensar. Ya está. Entonces así más o menos va quedando ya instalado. Pero bueno, vamos a terminar bien esto y ahorita les muestro cómo va a quedar. Y listo, amigos, ya está, miren, ya los instalamos, están puestos. Aquí me falta la cubierta de este, pero como esta cabecera es más chica no se queda agarrada. Y aquí me falta igual engancharlo un poquito más, pero ya está, listo. Así es como queda. Ya con el uso ya se deben de amoldar como adelante. Y ya, la verdad están muy bien, están cómodos. Por ejemplo, si llevamos mascotas, si quieren proteger los asientos de eso, pues estos son buena opción, ya que pues aquí los pueden traer y no va a maltratar el asiento original. Van a mantener el asiento original y los va a proteger. Va a proteger bien porque aquí queda todo cerrado, donde no cierras atrás queda como abierto. Los recomiendo si quieren proteger sus asientos o si le quieren cambiar el aspecto al interior del coche. La verdad es que sí cambió, pero de eso a ponerle la camisita del PRI o del verde, mejor esto. Así que bueno, el precio pues lo vale, la verdad lo vale mucho la pena el costo de estos cubreasientos. Pues ahí lo tienen, amigos, miren cómo quedaron los cubreasientos. La verdad se ven muy bien, me gustaron bastante, pero tengan en cuenta, y vuelvo a repetir, que son universales, o sea, se pueden instalar en cualquier coche. Tengan eso en cuenta. Y pues la verdad están cómodos, se ven de buena calidad. Y pues bueno, toda la información de estos cubreasientos va a estar en la descripción del video. Muchas gracias a los chicos de Nilike por enviarme los cubreasientos. Y bueno, voy a dejar los links en la descripción del video para que ustedes vayan y si los quiere también. Huele ahorita el carro por el material nuevo de esto, como si fuera un coche nuevo. O sea, le cambió la apariencia interior. La verdad, unos cubreasientos hacen la diferencia enorme. Y pues bueno, amigos, eso va a ser todo ya en este video. En atrás, ¿cómo quedó? Quedó muy bien. Pues bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en otro video más. Yo soy Agus Vargas, síganme en mis redes sociales. En la descripción del video van a estar los links para que vayan y me sigan. Links de compra de los cubreasientos e información adicional. Y pues ya está, amigos, eso va a ser todo en este video. Nos estamos viendo, hasta la próxima.